Parecía indestructible, pero ahora refleja miseria y desesperación. Si lo riegas, se pudre, si no se seca. ¿Qué le pasa? El Samioculcas es probablemente la planta más popular de los últimos años en los hogares y empresas polacas. Hoy vamos a mirar donde nadie mira, vamos a ver por dentro y les voy a contar qué es lo más importante en el cultivo de Zamioculcas y qué hay que hacer para que no se vean así. Este es el corazón de esta planta. Estos bulbos que están aquí, más pequeños y más grandes, nos dicen si todavía se puede salvar esta planta. Si están blandos, les sale agua, entonces ya no se puede hacer nada, pero si están secos, grises, todavía podemos salvarla. ¿Cómo hacerlo? Se los diré enseguida. Hoy te voy a mostrar una super mezcla que hace que el agua en la maceta con Zamioculcas pase como si fuera por un colador, no se estanque y las raíces absorban solo el agua que necesitan. Y después también te voy a mostrar un super truco con un cordón para sujetar esos tallos de Zamioculcas y que no se caigan. Buenos días. Hoy les voy a contar cómo no ser el enemigo de sus Zamioculcas y cómo llevarse súper bien con él. Antes de hacerlo, por supuesto, los animo a suscribirse a este canal. Escríbanme si ustedes tienen problemas con los Zamioculcas o más bien no. Es bien sabido que estas son plantas prácticamente indestructibles, que no dan problemas, pero yo creo que es todo lo contrario. La regla principal para cuidar los Zamioculcas. Tienen que saber cómo se ven estos bulbos, o sea, estas papas que están aquí son los depósitos de agua del Zamioculcas. Si están húmedos, si sale agua de ellos, no, si se pueden apretar, significa que hay demasiada agua ahí. En cambio, si están firmes, de color marrón gris o incluso a veces crema, significa que están en buen estado. Pero si están como en este caso, que ya empiezan a arrugarse, significa que les falta agua. Pero de dos males, esta es una solución mucho mejor que si estuvieran empapadas de agua. El Zamioculcas es una planta que proviene naturalmente del centro de África. Crece en una formación llamada miombo, donde hay altas temperaturas y donde hay matorrales bajos. O sea, es una planta un poco reservada, pero ahí no hay absolutamente nada de agua. En esos bulbos puede almacenar agua incluso por varias semanas, por eso lo más importante es no regar demasiado esos Zamioculcas. También es importante, si van a intentar trasplantarlo, limpiar esas raíces secas, viejas y podridas, porque esas seguramente ya no van a revivir aquí. El Zamioculcas, como es bien sabido, puede sobrevivir en habitaciones oscuras, pero no es del todo cierto que pueda hacerlo donde no hay nada de luz. Pero lo más importante en el cultivo y cuidado de los Zamioculcas es en qué está creciendo. Como les mostré, esos bulbos necesitan una mezcla adecuada y ahora les voy a dar una receta especial para una mezcla directamente de mí. Aquí tenemos un 40-50% de tierra para plantas, puede ser ya con alguna mezcla de algo, algunos elementos pequeños o puede no tener un 20-25%. Esto es perlita. La perlita es, escuchen, una roca pulverizada que se procesa bajo altas temperaturas. Su función principal es aflojar la tierra, retener el agua y luego liberarla. Y el tercer componente es la arcilla expandida. La arcilla expandida sirve para aflojar la mezcla y permitir que el agua la atraviese como un colador. Y todo eso hay que mezclarlo y entonces tenemos el sustrato listo para plantar nuestros Zamioculcas.
La mezcla está lista. Si no tienen arcilla expandida, pueden usar chips de coco. ¿Cómo saber si la mezcla es buena? Ante todo, no debe estar tan compacta que si la apretamos se quede pegada. La movemos ligeramente y debe desmoronarse sola de esa bolita. Por supuesto, esta tierra aquí está un poco seca. Si le ponemos un poco más de agua, entonces será más pegajosa. Sin embargo, miren, esta es la mezcla adecuada para plantar samioculcas en ella. Queridos amigos, muchos me han escrito por Instagram que compraron una samioculca, la trasplantaron y en 2 años no crece ni saca hojas. Un aspecto muy importante es elegirle la maceta adecuada. No le ponemos una maceta 10 tamaños más grande, solo de 1 o 2 tamaños más, es decir, de 1 o 2 centímetros más ancha. ¿Por qué? Porque la samioculca tiene sus propias prioridades. Primero tiene que desarrollar las raíces para después sacar las hojas, así que si le das una maceta grande, primero va a pasar 2 años construyendo la base bajo tierra y solo después va a sacar esas hojas. Ahora que ya sabemos qué maceta elegir para nuestra samioculca que sigue, entonces tengo una que es aproximadamente 2.5 cm más grande que la en la que estaba creciendo. Esas raíces están un poco secas, así que cuando reciban un poco de agua, de inmediato recuperarán algo de turgencia y aumentarán su masa. Al principio también pongo arcilla expandida en el fondo. Una capa de 2 a 3 centímetros. Lo saco. Saco la planta de la maceta, la coloco no muy profundo. Parece que puede estar de 1 a 2 centímetros más profundo que en la maceta y cubro la planta con esta nueva mezcla. Importante, no la presiono demasiado, puedo aflojar un poco las raíces, el cepellón, sacar un poco los bulbos para que también entre tierra entre ellos. Suavemente, solo con delicadeza. Sacudo para que la tierra llene bien toda la maceta. Y en realidad podría decir que ya está listo, pero creo que no, porque todavía se sigue cayendo. Así que ahora tenemos que ayudarle antes de que agarre fuerza, antes de que levante un poco sus tallos, sus hojas, tenemos que apoyarlo. Y por eso preparé unos palitos. Unos palitos como los que se usan para las orquídeas, que me ayudarán a hacer aquí una estructura delicada y ayudarán a que se mantenga en una forma vertical, a estas hojas de samioculca. Les puse, queridos míos, esos palitos de orquídea, pueden ser negros, pueden ser verdes, los clavé en diferentes lugares. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de no perforar el bulbo, así que hay que clavarlos justo en los espacios entre los bulbos. Por ahora están así de estables, solo por mi palabra de honor. Sin embargo, si regamos un poco, porque mis samioculcas estaban secas, si ustedes tuvieran unas que están demasiado regadas, la situación sería al revés, entonces el cepellón estaría más empapado. Clavé varias piezas, 4 o 5, dependiendo de qué tan grande sea su maceta. Y ahora atención, una cuerda de yute que me servirá para atar suavemente estas hojas, estos tallos de hojas, pero ojo, suavemente, porque la samioculca es muy delicada. Y esos tallos, nada, si los atamos muy fuerte puede que se rompan. Especialmente si están muy hidratados o como en este caso cuando están muy secos.
Les ayudaremos a mantenerse erguidos para que tengan un soporte aquí, es decir, les haremos una estructura. En realidad, estos palitos no se notarán mucho después. Cuando el Samioculca empiece a crecer y lo atemos, verán que todo se verá muy bien. Me pongo a trabajar, corto pequeños trozos de cuerda y los ato en varios lugares. La reanimación del Samioculca prácticamente ha terminado, pero también quería responder a su siguiente pregunta. ¿El Samioculca produce suficiente oxígeno por la noche como para ponerlo en el dormitorio y que pueda reemplazar una ventana abierta? La respuesta es no. Claro, el Zamioculca abre sus estomas por la noche, pero no genera suficiente oxígeno para sustituir una ventana abierta. Sin embargo, es un excelente absorbente de diversas toxinas. Por eso, tener un Zamioculca en la recámara es una super solución. Pongan Zamioculcas en sus recámaras y el aire será más limpio. Funciona como un filtro de aire. Queridos amigos, el refresh del Zamioculca está listo y creo que luce mejor con las hojas erguidas. Ahora, en este caso, porque estaba un poco seco, necesita hidratarse, así que le damos agua, pero con cuidado, no demasiada y en pequeñas cantidades. Durante las próximas 2-3 horas podemos regarlo ligeramente, no demasiado. Sin embargo, si los Zamioculcas que están reanimando o rescatando estaban demasiado regados, entonces, si los ponen en una maceta así, déjenlos durante 2 a 3 semanas. Ni siquiera los rieguen, pero colóquenlos en un lugar más iluminado, tal vez no bajo el sol directo, sino en un lugar clásico con luz difusa. Necesita recuperarse. En este caso, las hojas deben recuperar turgencia y fortalecerse, pero si se regó en exceso. Tienen que recuperarse un poco de esa agua, absorber un poco esa agua y entonces seguramente podrán llevarlo a la recámara para que les limpie el aire. Cuénteme, ¿ustedes también han tenido situaciones así con sus Zamioculcas que estaban o demasiado regadas o demasiado secas? Si tienen plantas así de marchitas, apliquen lo que les mostré aquí y mándenme una foto por Instagram para ver cómo mejoró el estado de su Zamioculca.